Siguiendo con este grupo de entidades infecciosas, infectocontagiosas que mencionamos anteriormente, forman parte de la familia de los virus herpes. Vamos a ir viendo que poco a poco, a medida que llegamos a los últimos tipos de virus, su relación con las patologías y con las manifestaciones bucales van disminuyendo y van adquiriendo mayor importancia datos sistémicos. El virus del Epstein-Barr va a estar asociado con una patología infecciosa que es ampliamente distribuido a nivel mundial, conocida como mononucleosis infecciosa. Vamos a ver un ratito que el quinto miembro de esta familia, el citomegalovirus, también va a causar un síndrome bastante similar a la mononucleosis infecciosa. De hecho, se lo llama síndrome mononucleosiforme, porque parece una mononucleosis en varios aspectos, pero no lo es. Lo importante de este cuarto virus, el virus del Epstein-Barr, es que, como dijimos en la primera parte de la charla de hoy, recordemos que estos virus podían producir afectación, lesión por invasión directa y lesión de la propia célula. El otro mecanismo era a través de las reacciones inmunológicas, utilizando la reacción inmunológica a su favor. Y el tercer mecanismo era la posibilidad de favorecer o predisponer a neoplasias. Este cuarto tipo de virus, el de Epstein-Barr, está asociado, por lo tanto, a este último mecanismo en forma marcada, ya que se ha visto su aparición o está relacionado con la aparición de ciertos tipos de linfomas. Podemos ver allí en el Power linfoma de Burkitt, linfomas o carcinomas, mejor dicho, nasofaringeos, que afectan la cavidad nasal y sobre todo a nivel de la faringe, linfomas de tipo B, linfoma Hodgkin. Ustedes identifiquen que el virus del Epstein-Barr es el agente responsable causal de la mayoría de las mononucleosis infecciosas, no todas, algunas van a obedecer al quinto virus o citomegalovirus, y que este virus es importante que recuerden que está asociado a determinados tipos de linfomas sobre todo. ¿Cuál es la característica de la infección primaria, de la infección aguda del virus del Epstein-Barr? Como podemos ver, es una patología que puede afectar a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores. En los chicos, por la particularidad de su sistema inmunológico, suele pasar como una infección totalmente asintomática. De hecho, se encuentran muchos chicos que tienen el virus a nivel de nasofaringe y que no tienen semiología. ¿En qué grupo etario los vamos a encontrar? Así como vimos que había otros virus, recién estuvimos charlando, que son particularmente infecciosos y dan semiología en los chicos, el virus del Epstein-Barr vamos a ver que por lo general va a producir semiología en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Puede aparecer, por supuesto, en cualquier grupo etario, pero va a tener una predilección por generar semiología en adolescentes y adultos jóvenes. La transmisión es muy diversa, pero habitualmente, y por eso se lo conoce como la enfermedad del beso, porque tiene una tendencia a transmitirse fuertemente por el contacto estrecho, el contacto cercano con la saliva, entre un individuo infectado, que puede estar asintomático o no, y un huésped que está sano. También se ha encontrado que este virus del Epstein-Barr se puede transmitir a través de la sangre, ya sea en transfusiones o por allí en situaciones mucho más complejas como cirugías de gran envergadura, cirugías cardíacas, por la utilización de una particularidad de un dispositivo que se utiliza en estas cirugías, que es una bomba, así se llama. Pero lo que tenemos que recordar en la práctica nosotros es que es una entidad que puede generar afectaciones en jóvenes, adolescentes, y que se transmite fundamentalmente a través de un contacto estrecho con la saliva. De allí el nombre de enfermedad de beso. ¿Cómo actúa este microorganismo del Epstein-Barr? Infecta las células y va a producir sobre todo una afectación de los linfocitos. Tiene una gran predilección desde la célula donde se produce el contacto, la célula ya sea a nivel bucal, a nivel de la nasofaringe, o sea, orofaringe y nasofaringe, y va allí a producir afectación de los linfocitos, generando una transformación en los linfocitos B. Por biología, son los productores de anticuerpos. Entonces,
Se produce un contacto estrecho, sobre todo a nivel bucal, a nivel de la saliva, entre un individuo infectado y uno sano, y por lo general en personas sanas va a producir una infección autolimitada como otras virosis. El beso es benigna, autolimitada en la gran mayoría de los casos, y que si bien puede estar acompañada de un gran complejo sindrómico, la tríada marcadora de la mononucleosis infecciosa es la presencia de fiebre, el aumento de la temperatura corporal por encima del 37.5, sabemos que eso es febrícula, pero los individuos pueden tener fiebre o febrícula. El otro componente de la tríada es la inflamación, la afectación inflamatoria de las fauces, fundamentalmente de las amígdalas. Estos pacientes entonces desarrollan una faringoamigdalitis. Está infectada, inflamada la faringe y también a nivel de las amígdalas. Y el tercer componente es la aparición de ganglios inflamados, cuando no en cuadros infecciosos con fiebre y adenopatías. Si nos ponemos a pensar cuántas veces nosotros mismos pudimos estar con decaimiento, dolores musculares, desgano, inapetencia, dolores articulares, dolor de garganta, dolor al tragar o dinofagia, fiebre y algún ganglio palpable. Muchos individuos a este cuadro lo logran detener aquí y no hay más que esta situación transitoria y pasajera. Repasamos entonces: inflamación de la faringe, faringitis o faringoamigdalitis, adenopatías palpables por lo general simétricas y fiebre. Sabemos que a nivel periférico se van a elevar los linfocitos, sobre todo los linfocitos de tipo B. En otros pacientes el cuadro comienza a ser un poquito más sistémico y pueden aparecer exantemas, máculas enrojecidas en la piel, puede haber un agrandamiento del vaso o del vaso y del hígado como una reacción defensiva e inmunológica, y por lo general el cuadro se va a resolver rápidamente. En 2-3 semanas todo se pasó. A veces, en cuadros que persisten 2 a 3 semanas, hacen que el individuo consulte. No es lo mismo tener dolor al tragar, fiebre y un ganglio palpable durante una semana, 5 o 6 días que se autolimita, que estar 2, 3, 4 semanas con este cuadro. A medida que más se prolonga el cuadro, obviamente más chance que el paciente consulte. El tema es que aunque el paciente resuelva el cuadro, descienda la fiebre, deje de haber faringitis, ya no tiene adenopatías, se ha encontrado que el virus está persistente y queda allí guardado a nivel de la bucofaringe. Esto hace que otra vez la saliva esté contaminada y pueda este individuo ser un vehículo para contagiar a otra persona sana. Acá tenemos un ejemplo, esto está en el CECOTI, una adenopatía, si bien suelen ser simétricas, por lo tanto bilaterales, puede aparecer una adenopatía submentoniana. Fíjense acá la faringe cómo está congestiva, la úvula está enrojecida, edematosa, las amígdalas también, miren lo que es la faringe, la orofaringe, y tiene un exudado, una placa bacteriana, en este caso parece bacteriana, pero recordemos que es viral, pero se asemeja muchas veces a las anginas bacterianas. Por lo tanto, a veces cuando se ve esta imagen y no se interroga en profundidad, se puede pensar, suponer que esto es bacteriano y se dan antibióticos. Y estos son virus. No solamente no va a mejorar con el antibiótico, sino que a veces el dar antibióticos puede ser contraproducente, generar reacciones adversas. Dentro de la cavidad oral, lo que nos interesa a nosotros, cuando yo inspecciono a nivel intraoral, me puedo encontrar, como nos marca la diapositiva, con la presencia de aftas. Otra vez una entidad que puede cursar con estas lesiones aftoides. También pueden aparecer petequias, pequeñas extravasaciones de sangre a nivel del paladar. Vamos a encontrar una inflamación general a nivel intraoral, una estomatitis, y un hallazgo que ustedes seguramente van a desarrollar con los profes, con los odontólogos, como es la lengua, las alteraciones a nivel de la lengua de tipo de leucoplasia vellosa. Acá tenemos más ejemplos, esto también está sacado del CECOTI, si no me equivoco.
La mononucleosis infecciosa con lesiones aftoides, en este caso a nivel de la úvula, y los cambios que pueden aparecer a nivel de la lengua. Voy a la diapositiva del inicio. Fíjense que acá hay más exudado que lesiones aftoides, de ahí la confusión que puede presentar esta enfermedad del beso. A nivel entonces de los métodos diagnósticos, no nos vamos a meter mucho en las reacciones bioquímicas que hay que solicitar, porque entendemos que esto es competencia justamente del bioquímico. Pero ¿qué tenemos que recordar? Que como produce transformación de los linfocitos, si solicitamos un hemograma o el paciente nos trae un hemograma, no es raro encontrar linfocitos atípicos, linfocitosis y que existan una serie de anticuerpos que se van produciendo frente a antígenos del virus y a otras proteínas que están sintetizadas por el virus. No se metan en que reaccionan a los eritrocitos de carnero, de cabra, como aparece en el Secoti. Sepan que voy a tener linfocitosis, que voy a tener linfocitos con cambios atípicos y una serie de anticuerpos heterófilos, ese es el nombre, que se utilizan a través o se solicitan a través de una prueba que se conoce como de Paul Bunel, que fue quien describió estos anticuerpos característicos de la mononucleosis infecciosa. Entonces, al quinto miembro de esta familia, que es el agente infeccioso más grande que infecta al ser humano, es una célula grande, de ahí su nombre es un microorganismo de gran tamaño que infecta las células, de ahí su nombre de citomegalovirus. El citomegalovirus va a producir un cuadro bastante similar al que acabamos de describir en la mononucleosis infecciosa. Tiene un gran mecanismo de transmisión. Se habla, no importa el porcentaje, algunos dicen un 50% de la población mundial está infectada por citomegalovirus, otros dan números y porcentajes mayores. ¿Qué tenemos que recordar? Que es un virus ampliamente distribuido porque la forma de transmisión también lo es. Podemos, por ejemplo, tener contagio, como nos está marcando acá la diapositiva, a través del contacto directo con la saliva, como puede ser a través del beso o contacto en las diferentes mucosas. También puede haber a través de las vías respiratorias, un individuo que esté infectado, que estornuda, que tose, que incluso habla a través de las gotitas que normalmente podemos eliminar, también pueden generar transmisión por citomegalovirus. Otras formas a través de infecciones de la madre al niño, transmisiones verticales, incluso durante el embarazo y después, por ejemplo, como está marcado acá en la diapo, a través de la leche materna, no solamente intrauterinas, verticales, sino de la madre al niño a través de la leche materna, por vía respiratoria, por orina, por materia fecal, a través de alimentos contaminados y también por transmisión sexual. Se puede considerar también una enfermedad que se transmite a través de las secreciones genitales. Muy diversas, incluso también me está faltando mencionar las transfusiones, los productos hemoderivados, obviamente en forma inadvertida, cuando no se hacen todos los controles adecuados. La distribución es muy amplia y tiene otra particularidad como todos los miembros de esta familia. Tiene la posibilidad de quedar dormido, latente, descansando en diferentes células u órganos blancos. A nosotros nos interesa saber que las glándulas salivales pueden ser sitios donde este virus quede alojado y que produzca salida a través de la saliva con nuevos contactos y nuevos contagios, sobre todo a través del contacto cercano. Esta infección, como les comenté hace un ratito, el citomegalovirus va a producir un cuadro muy parecido al que estuvimos viendo en el virus de la Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa, de ahí el nombre similar a la mononucleosis o síndrome mononucleósido o mononucleosiforme, se parece mucho al anterior. En general lo que se dice es que el paciente cuando tiene una mononucleosis por citomegalovirus tiene más síntomas sistémicos y menos síntomas locales que en la enfermedad de la Epstein-Barr. El concepto suele ser entonces que cuando tengo un cuadro que me parece que es una mononucleosis, si tiene muchos síntomas sistémicos, pensar en un citomegalovirus.
y los síntomas locales suelen ser menos espectaculares. Síntomas sistémicos, un paciente muy decaído, con muchos dolores musculares, pero cuando vemos a nivel local, la faringe no está tan enrojecida, no tiene un aumento importante de las amígdalas, casi no se queja de dolor con la deglución, lo que más le afecta son los síntomas sistémicos, así como también pueden o no aparecer adenopatías, no suelen ser muy dolorosas, es raro el compromiso del hígado y del vaso, pero sí mucha fiebre, mucho cansancio, mucha inapetencia en general. Vamos a ver que el citomegalovirus se va a autolimitar, no va a generar un cuadro demasiado importante con una fiebre que desaparece a las pocas semanas, siempre y cuando sean individuos inmunocompetentes, que tengan su sistema inmunológico óptimo. En realidad no tienen tan óptimo porque por algo se infectaron y han generado manifestaciones clínicas. Pero el citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos, ya sea trasplantados, están en quimioterapia, fundamentalmente ahí está en rojo los pacientes con HIV, pacientes con compromiso de la inmunidad, en este grupo sí el citomegalovirus produce muchos síntomas, muchas manifestaciones. Sobre todo, yo entiendo que no es algo relacionado con la odontología, pero tiene una gran predilección para producir daño a nivel de la retina. Inflama la retina, puede afectar severamente la retina y hasta producir ceguera del daño que produce. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros son las manifestaciones a nivel intraoral. Es una patología asociada en forma importante a la inmunodepresión, en forma marcada en los pacientes HIV. Algunos van más allá, marcan que pacientes HIV y sobre todo homosexuales, varones homosexuales, son un grupo vulnerable, un factor de riesgo para el citomegalovirus. ¿Qué suele producir en lo que nos interesa a nosotros, que son las alteraciones estomatológicas? Suele producir úlceras, ulceraciones, que a veces en los pacientes HIV suelen ser múltiples, varias ulceraciones muy dolorosas, así está descrito en toda la bibliografía, y que obviamente van a afectar la alimentación. Si estos pacientes encima ya están por alguna razón malnutridos o desnutridos, esta patología, esta infección, termina de empeorar la alimentación de estos pacientes. Acá tenemos entonces un ejemplo de múltiples ulceraciones que están recubiertas por una especie de pseudomembranas que pueden aparecer en esófago o incluso en la cavidad oral. Acá estamos viendo en esófago, y que llama la atención la asociación que tienen con la afectación de la retina. Primero se suele afectar la retina y luego aparecen estas ulceraciones esofágicas o también a nivel de la cavidad bucal. Citomegalovirus, pensar en ulceraciones múltiples muy dolorosas recubiertas por pseudomembranas en los pacientes inmunocomprometidos, inmunodeprimidos. Ya estamos llegando casi al final de nuestra clase de virus de la familia del herpes. Nos encontramos con los virus 6 y 7 de más todavía reciente descubrimiento, poco relacionados con la cavidad oral, simplemente saber de que la saliva puede ser un vehículo, una forma de transmisión, de hecho lo es. Algunos plantean de que es una enfermedad infecciosa que se adquiere muy temprano en la vida, menos de 2 años, en lactantes. Por lo tanto, lo que más se piensa es que sea la saliva de la propia madre, la saliva materna, la que favorezca esta infección. No tiene demasiados datos a nivel intraoral, no se ha encontrado todavía una relación sustancial importante para el trabajo odontológico, y en los chicos representa lo que se conoce como la sexta enfermedad o exantema súbito. Chicos muy pequeñitos, sobre todo lactantes, menores de 2 años, que tienen fiebre y después de una fiebre alta se brotan, hacen lo que se llama habitualmente un rash, un exantema, empiezan a aparecer máculas y pápulas, sobre todo enrojecidas, luego característicamente de la fiebre en niños pequeños. Van a ir viendo que hay diferentes patologías que van a afectar a chicos por ahí un poco más grandes, otras entidades a adolescentes y adultos,
Esta, la sexta enfermedad o exantema súbito, afecta sobre todo a niños pequeños. Y en los adultos se ha planteado la posible relación con algunas enfermedades linfoproliferativas. Lamentablemente, por más que le tratemos de rebuscar un poco de importancia o interés estomatológico, actualmente todavía no tenemos algo que represente importancia o jerarquía para el trabajo diario del profesional, del odontólogo. Llegamos al último microorganismo, el virus 8, el virus herpes 8, que es un virus, un patógeno también de tipo ADN, que está fuertemente vinculado al desarrollo del sarcoma de Kaposi. Es el agente causal, perdón por los ruidos, del sarcoma de Kaposi. Nosotros no vamos a entrar a desarrollar en la clase de hoy lo que es el sarcoma de Kaposi, sin simplemente decirles que se lo conoce como angiosarcoma o sarcoma de Kaposi, porque es una proliferación anormal de las células endoteliales, y que también el virus de tipo 8 está asociado a linfomas, al igual que el tipo 4, el Epstein-Barr, que mencioné al comienzo de esta última charla, que está asociado a linfomas. El 8 también está asociado al desarrollo de linfomas, sosteniendo lo que decíamos al comienzo, que estos virus favorecen la malignización, las atipías a nivel de los linfocitos. Se transmite, al igual que todos los otros, sobre todo por saliva. También hay una transmisión sexual, marcadamente aquí en los homosexuales. Puede haber una transmisión vertical de la madre al feto durante la vida intrauterina, y también por todo lo que incluya hemoderivados, ya sea en transfusiones sanguíneas o los receptores de trasplante. Fíjense que otra vez tiene predilección por afectar a individuos que están con alguna complicación de su sistema inmunológico. Este virus, entonces, de tipo 8, asociado al sarcoma de Kaposi, acá simplemente no quiero desarrollar esta entidad, pero simplemente les comparto algunas fotografías de lo que es el sarcoma de Kaposi a nivel de la cavidad bucal. Las lesiones, sabemos, como dice la diapo, que pueden tener varias dimensiones, que pueden evolucionar en forma crónica por meses o incluso años, o pueden crecer rápidamente y diseminarse. Hay una gran cantidad de lesiones elementales. Fíjense allí: máculas, placas, o sea, pápulas de mayor extensión, nódulos de tipo exofítico, infiltrativo, equimótico, extravasación de sangre, de tipo telangiectasias. Lo importante que recuerden es que estas lesiones suelen iniciarse como máculas, cambios de coloración. Las máculas pueden ser vasculares o pueden ser pigmentarias. En este caso son vasculares. Cambian de color. Van a ir de un color rojizo hasta un color violáceo y hasta casi un violeta bien oscuro, bien intenso, como en la primera imagen. Estas máculas pueden agrandarse, transformarse en verdaderas placas, nódulos, y se pueden ulcerar, ¿sí? Con esto hemos llegado entonces al final de esta clase de virosis, asociadas todas a la familia de los herpes virus. Nos restan muy poquitos virus que vamos a compartir la próxima clase. Hasta entonces, y que sigan muy bien.